Nadie lo vio venir. Marruecos ha vuelto a sacudir el fútbol mundial. Y la pregunta que divide a millones de aficionados es muy simple. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva superpotencia mundial? ¿O simplemente otra decepción histórica del fútbol neerlandés? Porque lo ocurrido anoche tuvo absolutamente de todo. Drama, penales, lágrimas, polémicas, debates políticos y una carga emocional gigantesca alrededor del gol de Cody Gakpo, que atravesaba un momento personal extremadamente difícil. Pero también hubo otra historia, la historia de Marruecos. La selección que se niega a ser considerada una sorpresa, la selección que exige respeto y la selección que anoche volvió a desafiar al orden tradicional del fútbol mundial. Se acabó el discurso de la casualidad. Se acabó lo de la generación irrepetible. Lo de Qatar 2022 ya no fue un milagro, fue una advertencia. Y anoche, esa advertencia se convirtió en una realidad definitiva. Porque eliminar a Países Bajos en una eliminatoria mundialista no es una sorpresa cualquiera, es una declaración de guerra futbolística. Marruecos ya no pide permiso. Marruecos exige un lugar entre los grandes. Y eso incomoda a mucha gente. Porque el fútbol siempre ha estado dominado por Europa y Sudamérica. Pero ahora, África llama a la puerta. Y lo hace con fuerza. Las redes sociales ardieron inmediatamente después del encuentro. Muchos aficionados comenzaron a preguntarse: ¿será Marruecos el primer campeón mundial fuera de Europa y Sudamérica? Una pregunta que hace apenas unos años parecía una locura. Hoy, ya no tanto. Y aquí comienza el verdadero salseo. Porque Internet recuperó inmediatamente uno de los episodios más polémicos de la historia de los mundiales. El famoso "no era penal". 12 años después de aquella polémica contra México en Brasil 2014, muchos aficionados latinoamericanos hablaron de karma futbolístico tras la eliminación neerlandesa. ¿Existe el karma en el fútbol? Probablemente no. Pero las narrativas existen. Y las redes viven de ellas. Miles de comentarios inundaron Internet. Algunos celebraban la eliminación, otros defendían a la selección naranja. Pero una cosa quedó clara: la herida del 2014 jamás cicatrizó para muchos aficionados. Y el destino quiso que precisamente en México, 12 años después, Países Bajos volviera a caer en un partido dramático definido desde los 11 metros. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Simple coincidencia? Vosotros decidís. Hay historias que trascienden el fútbol, y la de Cody Gakpo es una de ellas. Su gol abrió el marcador y provocó una enorme emoción, especialmente por la tragedia personal que atravesaba junto a su familia. El estadio guardó silencio. Sus compañeros corrieron hacia él, y durante unos segundos, el fútbol dejó de importar, porque hay cosas mucho más grandes que ganar o perder partidos. Sin embargo, el deporte no se detiene, y cuando Marruecos empató en el descuento mediante Issa Diop, toda la narrativa cambió por completo. La alegría neerlandesa se convirtió en angustia, y la esperanza marroquí explotó como un volcán. Minuto 91. Últimos segundos. La clasificación parecía neerlandesa, pero entonces apareció Issa Diop. Un cabezazo brutal. Un golpe histórico. Un silencio absoluto entre los aficionados holandeses. Y una explosión de locura entre los seguidores marroquíes. Porque los campeones hacen exactamente eso. Nunca dejan de creer. Nunca abandonan. Nunca aceptan la derrota antes del pitido final. Y Marruecos volvió a demostrarlo. Las redes explotaron. Y no solamente por el resultado, también por la identidad multicultural del partido. Miles de ciudadanos neerlandeses tienen raíces marroquíes. Familias divididas. Amigos enfrentados. Barrios enteros viviendo emociones contradictorias. Para algunos fue una fiesta, para otros una tragedia deportiva y para muchos ambas cosas al mismo tiempo.
Eso convierte este partido en algo mucho más profundo que un simple encuentro de fútbol. Es identidad, es pertenencia, es historia compartida y también polémica, mucha polémica. La pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo el final de un ciclo? Porque Países Bajos tenía talento, experiencia, jugadores de élite y aún así volvió a quedarse corta. Las críticas contra Ronald Koeman ya comienzan a multiplicarse. Los aficionados exigen explicaciones y la presión mediática aumenta cada minuto. Mientras tanto, Marruecos sigue soñando y quizá ese sea precisamente el mayor peligro para el resto de selecciones. Un equipo que ya no tiene miedo, un equipo que cree y un equipo que disfruta haciendo historia. Capítulo 7. Mi opinión y el gran debate. 44 contra 0,50 contra 0. Mi opinión es clara. Marruecos ya no es una revelación. Es una realidad futbolística mundial. Y quien siga considerándola una sorpresa, no está entendiendo lo que está ocurriendo. Pero también creo algo más. La eliminación de Países Bajos abre preguntas incómodas. ¿Se sobrevalora constantemente a ciertas selecciones históricas? ¿Se subestima sistemáticamente a los equipos africanos? ¿El fútbol mundial está cambiando para siempre? Porque quizá el verdadero escándalo no sea que Marruecos gane. El verdadero escándalo sea que todavía haya gente sorprendida cuando lo hace. Y ahora os pregunto, ¿Marruecos puede ser campeón del mundo? ¿O caerá en la siguiente ronda? Dejad vuestra opinión abajo, porque la polémica acaba de empezar. Y entonces llegó el momento que ningún futbolista desea, pero que todo aficionado sueña con ver: los penaltis. Once metros, una portería, millones de personas mirando y una presión imposible de describir. El cansancio ya era evidente. Las piernas pesaban, la tensión podía sentirse en cada rincón del estadio. Los entrenadores reunían a sus jugadores, los porteros estudiaban a los rivales y los aficionados apenas podían respirar. Porque en una tanda de penaltis, la historia puede cambiar en cuestión de segundos. El primer lanzamiento siempre es fundamental. Marca el ritmo emocional, marca la confianza, marca la presión. Marruecos golpeó primero con serenidad. Gol. Silencio en el sector neerlandés. Explosión de alegría entre los aficionados marroquíes. Países Bajos respondió inmediatamente. Gol. 1-1. La tensión seguía creciendo. Segundo lanzamiento. Marruecos volvía a acertar. La confianza aumentaba. Los jugadores se abrazaban. El banquillo entero permanecía en pie. Y entonces llegó uno de los momentos más dramáticos de la noche. El lanzador neerlandés caminó lentamente hacia el punto de penalti. Respiró profundamente. Tomó carrera. Disparó. Y el portero marroquí adivinó la dirección. Paradón. El estadio explotó. La locura era absoluta. Los jugadores corrieron hacia su guardameta. Los aficionados gritaban como nunca, porque en los mundiales, los porteros pueden convertirse en héroes eternos. Y Marruecos olió la oportunidad histórica. Pero cuidado, porque las tandas de penaltis son traicioneras. Un instante estás celebrando, y al siguiente, todo cambia. El siguiente lanzamiento marroquí entró ajustado al poste. 3-1. La presión sobre Países Bajos era gigantesca. Cada disparo valía una vida. Cada error podía significar la eliminación. Y entonces apareció la experiencia neerlandesa. Gol. 3-2. Seguían vivos. Seguían creyendo. Seguían luchando. Los jugadores se reunían constantemente. Los entrenadores daban instrucciones. Los aficionados rezaban. Algunos ni siquiera podían mirar, porque los penaltis son una tortura emocional, una montaña rusa imposible de controlar. El cuarto penal marroquí fue ejecutado con una tranquilidad asombrosa. Gol. 4-2.
a un paso de la gloria, a un paso de hacer historia. Pero Holanda respondió nuevamente. Gol. 4-3. Todo quedaba en manos del último lanzador marroquí. El silencio era absoluto. Miles de personas contenían la respiración. El futbolista colocó el balón cuidadosamente. Miró al portero. Retrocedió unos pasos. Tomó impulso. Disparó. ¡Gol! Marruecos estaba en cuartos. La celebración fue completamente salvaje. Jugadores llorando. Aficionados abrazándose. Banderas ondeando. Un país entero explotando de felicidad. Y al mismo tiempo, las lágrimas neerlandesas recorrían el césped. Porque así es el fútbol. La alegría más grande de unos es el dolor más profundo de otros. Existe algo que está llamando la atención de todos los analistas. Marruecos no se derrumba bajo presión. Todo lo contrario, parece crecer. Parece hacerse más fuerte. Lo vimos en anteriores torneos. Lo volvimos a ver anoche. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué tiene esta selección que la hace tan peligrosa en los momentos decisivos? La respuesta puede estar en su mentalidad, en su unión, en su identidad colectiva. No dependen exclusivamente de una superestrella. Funcionan como un bloque, como una familia, como un equipo dispuesto a sacrificarse hasta el último segundo. Y eso, en los mundiales, vale oro. Porque cuando llegan los penaltis, ya no gana únicamente el talento, gana la fortaleza mental, la capacidad para soportar la presión, la convicción absoluta de que puedes hacer historia. Y Marruecos la tiene. Ahora llega la gran pregunta. ¿Estamos viendo el nacimiento definitivo de una potencia africana o simplemente otra decepción histórica de Países Bajos? Las redes sociales están completamente divididas. Algunos dicen, Marruecos ya pertenece a la élite mundial. Otros responden, Holanda perdió el partido por errores propios. Y hay una tercera opinión que cada vez gana más fuerza. Quizá el verdadero problema sea que seguimos sorprendidos cuando una selección africana derrota a una europea. Quizá los tiempos han cambiado. Quizá el fútbol mundial ya no tiene dueños exclusivos. Y eso, para muchos aficionados tradicionales, resulta difícil de aceptar. Por eso, este partido ha generado tanto debate. Porque no solamente hablamos de fútbol, hablamos de identidades, de historia, de cambios generacionales y del nacimiento de un nuevo orden deportivo. Ahora quiero leer vuestra opinión. ¿Quién lanzó el penal más importante de la noche? ¿Marruecos puede ser campeón del mundo? ¿Ha llegado el final de la generación neerlandesa? Dejad vuestro comentario, suscribíos, activad la campanita, porque la polémica y el salseo del Mundial 2026 acaban de empezar.